la cuestión de Timoteo. Por espacio de tiempo, tomo las dos cartas de manera conjunta. El contexto general dice ahí: polémicas doctrinales de liderazgo en la iglesia, cuestiones sociales, económicas y de género enfrentadas por Timoteo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Primero, estas polémicas doctrinales las encontramos de manera constante en el texto cuando el autor le indica a esta persona, a este Timoteo, que es un nuevo líder en esa comunidad, a que las enfrente, ¿no? Muy probablemente en esa comunidad lo que se ve del contexto es que había otros líderes que querían derrocar a Timoteo de su cargo y estaban insistiendo en ello. Por eso vemos textos como que nadie tenga en poco tu juventud, esto enseña, esto exhorta. ¿Por qué? Porque se le está dando, se le está confiriendo esa autoridad a Timoteo para que sea el líder de aquella comunidad y que enfrente esos problemas de liderazgo. Por otro lado, también algunos grupos dentro de la comunidad enseñan herejías. Por eso también encontramos la insistencia en que él predique la palabra. Es una constante en las dos epístolas. Pero tú predica la palabra, acuérdate de lo que te enseñaron desde que eras chiquito, la imposición de las manos que recibiste por parte del presbiterio, que habla de esa autoridad que le había sido conferida a él. Entonces está también eso de por medio. Ahora, Primera de Timoteo es una de las epístolas más severas en cuanto al trato hacia las mujeres. Y a partir de este texto, mucho se ha escrito, mucho se ha hablado y mucho se ha impuesto sobre las mujeres en la iglesia. Les sonarán algunos pasajes como: y la mujer guarde silencio, que no hable en la congregación, porque no le permito enseñar, que aprende en casa. Ese tipo de textos los encontramos aquí en Timoteo. Ahora, no es casualidad. ¿Por qué? Porque también tenemos esta problemática social en la comunidad. ¿A qué me refiero? Hay una cultura allí mismo que es principalmente patriarcal, jerárquica. Todo se relaciona, se ubica, se desarrolla en torno a la figura del pater familias o el padre que dispone de las cosas, del lugar, de los hijos, de los animales, como su posesión. Entonces, esa noción la tenemos de fondo en el contexto de la epístola. Ahora, hay otra problemática que ya mencionaba David, que esto tiene que ver con la naturaleza misma de la comunidad. Las comunidades eclesiales, que eran reuniones en casa, esas eran las iglesias, estaban compuestas por personas de diferentes trasfondos socioculturales y también económicos. Ahora, pongámonos o metámonos, ¿no?, en ese tiempo. Yo sería a lo mejor un esclavo, le pertenezco a mi amo y le sirvo. Mi amo escucha la palabra de Dios, el evangelio, y se convierte. Entonces yo, como le pertenezco a él y él dice que todos en la casa nos tenemos que convertir, me convierto, creo, y a lo mejor de manera genuina lo hago. Bueno, el Espíritu Santo, como veíamos en 1 Corintios, da dones a todos como él quiere, ¿sí? Y a lo mejor se da en ese contexto, y era algo común que sucedía, en que el esclavo tenía el don de la palabra, el don de profecía, o el don de hablar en lenguas, o el don de enseñar. Y a lo mejor el amo no.
Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando venía la situación de reunión eclesial, ¿quién iba a tener la exposición de la palabra a su cargo? Obviamente aquel que tenía el don de predicar la palabra. Entonces, imagínense ese escenario. Ya en la comunidad eclesial, un esclavo podía enseñar. Y entonces venían este tipo de fricciones en las que los amos decían, no, pues ¿cómo este me va a enseñar? ¿Cómo se va a parar ahí? ¿Cómo es que va a dirigir la iglesia? Y ese tipo de problemas los encontramos como trasfondo en Timoteo, porque también hay una situación en la manera en la que se establece quiénes han de servir o enseñar en la palabra, se da un rechazo a eso. ¿Por qué? Porque tienen que ser, primero, padres de familia, tienen que cuidar bien de su casa, ¿sí? Y eso tiene que ver con el posicionamiento o la posición, mejor dicho, económica, ¿no? Son elementos en los cuales un esclavo no tendría cabida. Entonces, hay varias cosas que están detrás de esta epístola. Cuestiones sociales, como mencionábamos, económicas. Ahora, cuestiones de género también. Tenían ahí, por ejemplo, la situación de que había mujeres, y como hemos visto en algunas referencias que se han hecho al libro de los Hechos y en otras cartas, donde se habla que las comunidades se reunían en las casas, y muchas de esas casas eran de mujeres ricas. Entonces tenemos dos elementos allí: mujeres en primer lugar y segundo, ricas, que tenían a su disposición pues una fuerza en la comunidad, que estaban ganando terreno, y todo ello se conjunta con la influencia de falsos maestros. Entonces tenemos todo eso detrás, y a Timoteo le toca enfrentarlo. El mensaje principal, por lo tanto, de estas epístolas son exhortaciones a Timoteo como el nuevo líder autorizado de la iglesia. Aunque habría otro tipo de liderazgo, a Timoteo se le ha impuesto la mano, se le ha dicho, se le ha colocado como líder, y entonces él tiene que responder ante ello. Ahora, algo importante de esto, y otro de los argumentos en cuanto a la datación de la carta, es que vemos un desarrollo jerárquico eclesial. Cuando en los primeros textos que tenemos como Gálatas encontramos, por ejemplo, que ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, o en Efesios que encontramos ese punto de la unidad de la iglesia, en Timoteo parece que hay un cierto contraste en esa manera de ver a la mujer, de descartar a ciertas personas del ministerio por su sexo, por su posición económica, social. Entonces son situaciones bien difíciles de abordar en las epístolas de primera y segunda a Timoteo. Los versículos clave serían entonces primera de Timoteo 6:20, lo tengo aquí, es 6:20 y 21. Aquí me pasé a la segunda. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿No? Ahí esa exhortación a Timoteo a permanecer en la fe, a proclamar la palabra. Y en segunda de Timoteo tenemos el pasaje del capítulo 2,
versículo 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.